Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este 8º Foro Global de Cultura de Paz, un foro que sigue tomando fuerza cada año. Lo iniciamos en el 2018 aquí en Guadalajara con este objetivo de traer a todos estos grandes exponentes, invitarlos a este gran estado promotor de la paz. Y para mí es un honor presidir esta mesa que se llama Construyendo Paz desde la Educación, Retos y Soluciones Globales. Dentro de la mesa se tomará protesta a los maestros y maestras por la paz, un proyecto de Comnapaz México enfocado a construir, a promover la educación para la paz, pero sobre todo buscar la capacitación en estos grandes hombres y mujeres que nos ayudan a transformar sociedades como son los educadores. Quiero presentar en esta mesa, que nos acompaña en esta mesa de honor, grandes ponentes y con gran experiencia, al maestro Óscar Hernández Lara. Bienvenido, maestro, a Jalisco. A un gran amigo, a un gran maestro y psicólogo que ha hecho un trabajo extraordinario, de esos que no se les reconoce, no se les ve, pero hace un gran trabajo en las instituciones donde ha trabajado, me consta, al maestro Manuel Regalado. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Nos acompaña también otro maestro, un gran joven, un líder que ha trabajado el tema de la inteligencia artificial, todos estos temas de la tecnología enfocados a la educación, también enfocados a la educación para la paz, a Rodolfo Guerrero. Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos. Y otro gran maestro también que se ha convertido también en un referente en el tema de educación para la paz en el Estado de México, al maestro Rubén. Rubén, muchas gracias por acompañarnos, maestro. A la maestra Luz Adriana Vizcaíno, de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos, una universidad comprometida con la construcción de la paz. Todos sean bienvenidos. Y por supuesto a la maestra Idolina Cosío, que muchas generaciones en Guadalajara le reconocemos su gran trabajo, su gran pasión por la educación, y esto pues lo lleva de su herencia. Maestra Idolina, un honor que nos esté acompañando en esta mesa. Además, ex legisladora de este Congreso. Y bueno, a mi gran amigo, maestro Lázaro Medina, que ha hecho un gran trabajo en Michoacán en la construcción de la paz, tan necesaria, no nomás en este gran estado hermano, sino en todo el país. Te reconocemos tu gran trabajo, Lázaro Medina. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Wilfrido Lázaro, muchas gracias. A continuación, leeré un resumen de esta mesa enfocado a la construcción de la paz desde la educación, sobre cuál es el enfoque en la construcción de él. Creo que es importante los foros, es importante las conferencias, pero si nosotros no nos integramos en proyectos de construcción de paz, estas conferencias pues quedan únicamente en YouTube, en estos temas, en las redes. Pero es importante empezar a organizarnos desde la construcción de la paz. Estas grandes exponentes, estos grandes hombres y mujeres que han expuesto en esta mañana, tienen mucha experiencia y mucho que hacer. Y aquí bien lo dijo el doctor Norman Bardavid, el tema de la unidad es fundamental y es un pilar de la cultura de paz. La unidad es base. Así es que Maestros y Maestras por la Paz es una estrategia nacional e integral, y ahora también internacional, destinada a fortalecer la educación para la paz positiva, la prosocialidad, la justicia social, la seguridad humana en todos los niveles educativos de México. Busca transformar a docentes, académicos e instituciones en agentes de cambio social, capaces de generar entornos escolares y comunitarios seguros, inclusivos y resilientes. El proyecto articula acciones de formación docente, investigación científica, acción comunitaria, vinculación institucional, educación ambiental, alineándose, por supuesto, a los objetivos del desarrollo sostenible. Coordinar y potenciar de manera integral programas educativos de investigación y comunitarios para posicionar a los docentes y universidades como líderes de construcción de paz. Se busca que México se convierta en un referente académico y social en estudios de paz, mediación y justicia restaurativa y paz positiva. Objetivos específicos: integrar iniciativas nacionales de educación para la paz,
crear maestrías y doctorados y posgrados especializados, impulsar la investigación y la ciencia para la paz, formar docentes en mediación, resolución de conflictos y liderazgo y prosocialidad, fortalecer redes nacionales e internacionales de cooperación académica, incidir en políticas públicas y fomentar sostenibilidad ambiental, difundir y visibilizar acciones metodológicas de cultura de paz y, por supuesto, sus ejes estratégicos serían formar docentes, diplomados, actualización de redes de maestros, líderes, mentoría y competencias, investigación y ciencia para la paz, proyectos interdisciplinarios, acción comunitaria, por supuesto, voluntariado, prevención de la violencia y adicciones, educación ambiental y proyectos intergeneracionales. Eventos y difusión, congresos, por supuesto, campañas, publicaciones, programas de comunicación para la paz, esto coordinado con todas las alianzas de las CONAPACES de otros países como Argentina, Colombia, entre otros. Adhesión institucional mediante compromisos formales, creación de comités locales, regionales y estatales para la paz, plataforma digital nacional para registros, monitoreo y recursos educativos, evaluación continua con indicadores de impacto, certificación y conocimientos nacionales e internacionales y, por supuesto, el impacto que buscamos es convertir a México en un referente global en educación para la paz, formar docentes y estudiantes como agentes comunitarios de transformación, fortalecer la cooperación internacional y la producción científica, transformar la cultura social, promoviendo convivencia pacífica y justicia social, garantizando sostenibilidad, escalabilidad y continuidad en el modelo educativo de la paz en México y nuestros países hermanos. Muchas gracias. Yo le cedo la palabra al maestro Manuel Regalado para que nos dé unas breves palabras por 5 minutos. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Irán, por la invitación. Pues en 5 minutos voy a tratar de llevar una reflexión, ser ordenado, hay que comprimir todas las ideas. Entonces, primero una premisa y después solo una propuesta, ¿no? Muy sencilla. La premisa viene de una experiencia. Soy psicólogo, pero cuando saben que soy psicólogo me preguntan, ¿y si ejerces? Uy, pues en el consultorio yo empecé a notar frases como no tengo para pagar la consulta, no tengo dónde dejar a mi hija, a mi hijo, no he conseguido trabajo, no es seguro salir de la comunidad. Y ahí comprendí algo fundamental. Mis pacientes no solo traen síntomas, traen una estructura que duele, ¿no? Una estructura que afecta. Johan Galton, el fundador pues, de estos estudios para la paz, decía que hay violencias que no se ven, pero que sí moldean nuestra vida cotidiana, ¿no? Él las llamó violencias directas, estructurales o culturales. Su propuesta me llevó a pensar una premisa profundamente psicológica. No hay conflictos sin emociones que las sostengan. No hay paz sin transformar las condiciones que producen miedo, culpa, desesperanza. Y ahí entendí que la psicología para la paz no es un lujo académico, es una necesidad social. Como psicólogo me encontré con personas que no necesitaban solo una introspección, no solo el diván. Necesitaban posibilidades reales de vivir con dignidad. ¿Qué sentido tiene pedirle a alguien que mire hacia adentro si sale de terapia directo a la inseguridad, al hambre, a la doble jornada, a los golpes? Ahí descubrí, siguiendo a Ignacio Martín Baró, que algunos lo conocerán, que lo asesinaron, por cierto, que la salud mental es inseparable de la justicia social, que no basta sanar al individuo, hay que intervenir en las estructuras que producen ese sufrimiento. Por eso, hoy que me toca hablar de la psicología para la paz como una práctica que reconoce un contexto, denuncia lo que enferma, acompaña a las personas a empoderarse y contribuye a transformar comunidades. Trabajar la regulación emocional, el autocuidado, el sentido de vida, pero sin olvidar, por supuesto, el entorno que los limita o los posibilita. La paz positiva surge cuando las personas pueden ejercer sus capacidades. En psicología esto implica fortalecer redes, trabajar autoestima, por supuesto, políticas, generar agencias, promover participación comunitaria. La parte más provocadora de mi experiencia fue
que la estructura está más surgida de terapia que mis pacientes. Desde la Psicología para la Paz, esto significa nombrar la violencia en las estructuras, colaborar en las políticas públicas basadas en derechos, generar cultura y educación para la paz en las y desde las infancias. ¿Sí? Tuve la oportunidad, o tengo la oportunidad de trabajar con primeras infancias en estancias infantiles, y ahí con las maestras les decía, lo que ustedes hagan o dejen de hacer va a afectar una vida por completo. Desde ahí podemos nosotros empezar a intervenir. ¿Cómo? Bueno, desde la educación para la paz. Y es ahí donde podemos incidir. Podemos generar modelos de educación para la paz, moviendo, porque también ya no hay familias, o sea, ya no es la familia tradicional al que va a la casa y le pides al papá. Tenemos que buscar estructuras diferentes, tal vez comunitarias, que puedan cubrir esa falta de familia tradicional que ya no existe, como alguien decía en ponente. Entonces, tenemos que buscar modelos que puedan ayudar a cubrir a estos niños, a los que van a estancias infantiles, pero queda la duda, ¿y a los que no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, y para cerrar, pues, porque son 5 minutos, apenas una reflexión, quisiera decir que la Psicología para la Paz es una forma ética de mirar al sufrimiento. La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de condiciones dignas para vivir. Sí ejerzo todos los días. Y hay que tratar de influir en cada estructura y en cada persona que atendemos. Y si podemos empezar desde las primeras infancias, podemos prevenir y generar mejores lugares. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu exposición, siempre nuestra gran admiración. A continuación le cedo la palabra a Wilfrido Lázaro Medina para que nos dirija unas palabras en esta mesa. Bienvenido. Bien, yo seré aún más breve. Entiendo que todos tienen cosas muy importantes que expresarnos, y yo nada más quisiera hacer también 2 reflexiones y comentarles de 2 producciones de la Comisión Nacional de Texto Gratuito, que editó 2 documentos, uno en 2022 y otro en 2024, que son muy importantes. Pero primero quisiera decirles que, curiosamente, en el mundo tenemos una cultura para la guerra. Si lo analizamos, increíblemente estamos viviendo guerras a nivel mundial en este momento, físicas, de violencia directa, y curiosamente esas guerras tienen protocolos que atender. Hay una serie de catálogos a nivel mundial que deben de cuidar, y algunos de los líderes de estas guerras también están siendo en este momento cuestionados a nivel mundial, y son personas que están catalogadas por los crímenes de guerra que están cometiendo, y eso está en toda una serie de catálogos a nivel mundial. ¿Por qué lo comento aquí? Justamente en este foro dedicado en este momento para la educación. Pues porque si hay códigos a nivel mundial para que se den a cabo las guerras con dignidad, con honor, increíble, pero así pasa, ¿por qué no tenemos una cultura para la paz? ¿Por qué no tenemos códigos a nivel mundial? ¿Por qué no tenemos protocolos a nivel mundial para que desde una escuela hasta una nación y todo el concierto de naciones trabajemos bajo ese procedimiento? Tenemos a la UNICEF y varios organismos de las Naciones Unidas dedicados a trabajar ello, pero pareciera que nadie les hace caso. Otra reflexión es que todas las casas, o prácticamente todas las casas de nuestro país, tienen acceso a la educación. En todas nuestras casas, si no tenemos un niño de preescolar, tenemos niños de primaria, tenemos pubertos de secundaria, tenemos jóvenes de prepa o de la universidad, pero en todas las casas tenemos algo que ver con la educación en nuestro país. Pues ahí está uno de los factores fundamentales de nuestro país para que, si hay incluso protocolos para la guerra, ¿por qué no nosotros creamos una cultura de paz? ¿Por qué siempre hablamos de cultura de paz, pero no sabemos bien a qué se refiere la cultura de paz?
Y bueno, si empezamos por una acción y esa acción es una buena acción, pues esa buena acción termina por siendo un hábito. Y si esa buena acción es un buen hábito y ese buen hábito es un hábito colectivo, pues entonces ya estamos influyendo en nuestro salón de clases, en nuestro centro de trabajo, como hace rato se decía. Y si estamos creando buenas acciones que llevan a buenos hábitos, esos buenos hábitos nos llevan a buenas costumbres de una comunidad, de una sociedad. Y si esas acciones y esos hábitos y esas costumbres nos llevan a una tradición, todo eso se vuelve estructural de una comunidad o de una sociedad y entonces se vuelve cultura. ¿Qué tenemos que trabajar entonces? Acciones. Acciones que sean buenas, que generen hábitos, hábitos que generen costumbres, costumbres que generen una cultura. Quiere decir que sí podemos crear una cultura de paz. ¿Que requiere tiempo? Por supuesto que requiere tiempo. Pero, por ejemplo, Comlapaz lleva más de 30 años picando piedra, trabajando duro desde aquí, desde Jalisco, desde Guadalajara, con Irán y con toda una pléyade de gente muy valiosa. Hay que estar picando piedra. Pero de que se puede, se puede. Y por último quiero comentarles de estos dos documentos que les decía porque son fundamentales. Uno que está metido en ver cómo podemos multiplicar. Revisé que hay un fichero de actividades didácticas para la promoción de la cultura de paz en y desde la escuela. Lo repito, es un fichero de actividades didácticas para la promoción de la cultura de paz en y desde la escuela. Ya lo analicé, ya lo revisamos. Y es un buen documento que fue publicado por la CONALITEG en 2022, apenas en 2022. Es un buen documento. Les sugiero que lo busquemos todos, que lo analicemos y desde aquí, desde el 8º Foro de Cultura de Paz en Guadalajara, Jalisco, le pedimos a la CONALITEG que imprima muchos más, imprimió en promedio 700,000 para todo el país. 700,000 ficheros, pues sinceramente no es nada. Ocupamos millones de estos ficheros para que vayan con nuestros docentes y los docentes lo puedan trabajar en todas las escuelas. Estoy seguro de que esa herramienta es muy valiosa porque sí es una herramienta basada en los principios, en los ejes fundamentales para crear paz positiva a partir de actividades didácticas con los niños. Y es ahí donde tenemos que trabajar porque les decía, desde nuestras casas y desde la escuela es de donde tenemos que trabajar esta cultura de paz. Y segundo, que hay una guía didáctica contra el acoso escolar. Este tema no me gusta mucho. Es una guía didáctica que nació en 2024, el año pasado. Y curiosamente pareciera que se va hacia atrás porque habla de el acoso escolar. Una guía didáctica para los maestros contra el acoso escolar. Si revisamos hasta la forma de expresarlo, pues ya es una forma violenta. Dicho con todo respeto, ya tendremos tiempo luego de hablar de lo que es el lenguaje. Y hasta el lenguaje tiene que ver con la forma en la que pensamos y en la forma en la que actuamos. Si nos proponen una guía contra el acoso escolar, ¿por qué no nos proponen mejor una guía en favor de la paz? O sea, ¿por qué ir en contra y no en favor? ¿Por qué no el lenguaje positivo y sí el negativo y el de la violencia y la confrontación? Pero bueno, son dos documentos valiosos que yo aprovecho aquí en este momento pues para comentarlos con ustedes, que los anoten y ojalá los puedan tener en sus manos para proponerlo a los maestros y podamos bajarlo a las escuelas. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Wilfrido Lázaro Medina, por tu exposición siempre. Nuestro reconocimiento a todo lo que ha realizado en Michoacán. Y bueno, ahora tiene el turno, pero antes quiero mencionar al director de Educación Municipal de Guadalajara que nos acompaña, que le pido un fuerte aplauso, a Miguel Ángel Vacías Trejo. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. De igual manera, también nos acompaña la regidora Diana Araceli González Martínez. Muchas gracias, regidora, por acompañarnos. El día de ayer el municipio de Guadalajara firmó Ciudades Globales de Paz. Muchas gracias también por acompañarnos. Un saludo a la presidenta municipal de nuestra parte. Y bueno, cedo la palabra también a un gran joven inquieto y sobre todo promotor de la cultura de paz, a Rodolfo Guerrero. Bienvenido.
Nuevamente es un placer enorme estar en este recinto legislativo y sobre todo en este encomiable proyecto que dirige maravillosamente Conapaz, dirigido en la figura de don Hiram, que me da la oportunidad de hoy dirigirme con ustedes y con mis colegas que he escuchado con especial atención en sus disertaciones y los que estarán también proponiendo, no tengo duda alguna, temas de valor. Nos encontramos en un momento de la historia donde la inteligencia artificial no es una promesa distante, sino una fuerza transformadora que ya está revolucionando todos y cada uno de los ámbitos sociales, culturales y, por supuesto, el educativo. El auge de esta inteligencia artificial o de esta IA es indetenible, es imperativo que el Estado libre y soberano de Jalisco tome medidas legislativas proactivas para garantizar esta revolución y que sirva a la educación de calidad y a la sociedad, cumpliendo con estándares tanto de igualdad, de inclusión y, por supuesto, de equidad. La propuesta que en este caso tengo para compartir hoy en mi disertación y hoy con mis compañeros de panel y en Conapaz, con todos ustedes, se centra en la necesidad de reformar dos instrumentos fundamentales. Por una parte, la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco y la Ley de Educación Superior de esta misma entidad federativa. Ambas son muy buenas, pero es necesario integrarles este nuevo paradigma, este nuevo escenario del juego, mediante la incorporación y la regulación de un modelo que potencialice la pedagogía en la educación superior mediante ingeniería de prompts. ¿Han escuchado este término? Se refiere a las instrucciones con estos modelos de lenguaje grande. Mayormente ustedes lo pueden familiarizar con GPT, Gemini o Claude, por ejemplo. De manera que es bien interesante, además de importante, que se sepa cómo vamos a utilizar esto y una deuda pendiente, que es valiosísimo saber expresar nuestras ideas, redactarlas, argumentarlas e interpretarlas, porque solamente así la herramienta podrá servir. Hay un primer punto que es parte de esta propuesta, la urgencia en la adaptación entonces legislativa en la era de la inteligencia artificial. Por todos es sabido que en los últimos años los congresos, particularmente el Congreso de la Unión, ha decidido incorporar en ciertos niveles la IA para su propio ejercicio parlamentario, pero no han entendido esto que es parte de la propuesta. Una pedagogía que permita en principio saber con qué estamos tratando. Después, cuáles son los insumos, formulaciones que podrán consagrar este nuevo modelo. Y finalmente, y lo más importante, el ver los aprovechamientos en relación a las actividades tanto profesionales y, por supuesto, cotidianas que cada uno tenemos en el día a día. La UNESCO ha subrayado que la IA posee un gran potencial para abordar desafíos en esta índole y, bueno, que en todo momento tenga a la luz la ética en su uso. Asimismo, se ha decidido por parte de un consenso en Beijing sobre cómo la inteligencia artificial y la educación debe de realizar siempre una unión bajo el servicio y proveer servicios de alta calidad y que estimulen, y esto es muy importante, a la planificación de políticas basadas en datos empíricos, en principio también a la voz de la experiencia que tienen los docentes en el aula, primaria, secundaria, preparatoria. Hay un censo muy importante que no se termina de aplicar y tal vez tampoco de entender, pero es interesante que en los últimos meses la Secretaría de Educación Pública a nivel federal se está encargando de hacer un consenso de inteligencia artificial desde cada una de las universidades públicas y privadas en territorio nacional. En este contexto, hemos visto importantes atribuciones que en el ámbito constitucional nos permite hacer esto. Por ejemplo, desde el propio acceso a Internet en el artículo 6 y, por supuesto, lo que enguarda el artículo 16 en torno a la privacidad y al cuidado que estos datos tienen que tener, porque malamente pensamos que todos son secretos a la luz de nuestras legislaciones y de nuestros marcos constitucionales, pero ¿saben qué? Las empresas tecnológicas tienen otros datos. Así es, sus datos no son mis datos. Por tanto, tenemos que apelar a la congruencia y el equilibrio de manera que pueda existir la mesura y pueda existir, sobre todo, el sentido común de no agregar documentos sensibles del estudiantado y del profesorado, al igual que de las propias instituciones educativas, en un modelo que no te pertenece. Y más cuando el país está en una reconfiguración donde dejó de lado el INAI.
Y hoy todo esto está en una nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y falta especialización. Voy a la conclusión debido a que el tiempo es el gran verdugo en este espacio. Estamos hablando de una integridad académica y ética a la luz de estas propuestas como a la Ley de Educación Superior del Estado de Jalisco. El uso de esta ingeniería de prompts, de saber que nosotros somos los principales artífices del cambio por nuestro conocimiento de 20, 30, 40 o 50 años de docencia, bueno, beneficiará a que pongamos en prueba la ética, en que mejoremos los propios modelos que nazcan de la propia Secretaría de Educación de un Estado, no solamente de Jalisco, sino también a su vez de la parte occidente y del territorio nacional en sus respectivos contextos y ámbitos. Y por supuesto, a redefinir el saber y las habilidades del siglo XXI. Los mínimos indispensables no se cuestionan, son innegociables. El hecho de saber discernir y tener un pensamiento crítico en sobremanera va en antagónico con lo que es incorporar las herramientas de inteligencia artificial, porque es un copiloto en esta nueva narrativa. Y hoy por hoy el hecho de definirlo, el hecho de instruir procedimientos específicos en estas reformas, tanto a nivel superior como media superior, en buena medida ayudará a que cada una de las escuelas de educación secundaria, primaria y preparatoria puedan empezar con el mejor camino y asimismo pueda utilizarse de la mejor forma esos nuevos aditamentos que, por ejemplo, hoy el gobierno de Jalisco ha tenido con esos enlaces con Google y con otras empresas importantes a nivel global. Yo agradezco mucho a CONAPAS que nos permita hacer este diálogo transversal del conocimiento, porque es lo que precisamente se necesita en hacer buena política pública, el instruir al legislador que tenga buena técnica legislativa y sobre todo el poder tener leyes que no queden solamente como letra muerta. Exhorto hoy por hoy a CONAPAS de que sigamos adelante con este ámbito de la herramienta que es la inteligencia artificial en pro de una cultura de la paz. Por su atención, muchas gracias. Maestro Rodolfo, muchas gracias. Además, se le reconoció por su gran trabajo como Premio por la Paz Jalisco 2025 el día de ayer. Maestro, muchas gracias. A continuación, mencionaré también a algunos compañeros que nos están acompañando de Los Ángeles. La licenciada Marisol Vaquero, muchas gracias, de la Universidad San Antonio College del Condado de Los Ángeles, muchas gracias. Y también nos acompaña Magdalena Silva del Comité Estatal de la CROC. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. A continuación, cedo el uso de la palabra al maestro Óscar Hernández. Bienvenido. Hidalgo, tierra de trabajo. Huejutla de Reyes, Hidalgo, corazón de la Huasteca hidalguense, presente en el 8º Foro Global de Cultura de Paz. Ubuntu Hidalgo, presente. En Ubuntu Hidalgo trabajamos a partir de las habilidades sociales que todos tendríamos que desarrollar en las aulas o desde el núcleo familiar. Mi acercamiento con temas de paz fue en el 2010 al hacer mi investigación para la tesis titulada Madres de familia que invisibilizan la violencia cuando educan a sus hijos en el municipio de San Pedro Huaquilpan. Esta oportunidad que tuve de defender esa investigación me llevó a darme cuenta que hace 15 años no contábamos con estos espacios, incluso con la bibliografía necesaria para poder defender términos como naturalización de la violencia, invisibilización de la violencia, que fue sobre esa parte en la que fue la tarea máxima que tuvimos que, buscar bibliografía directamente en la Universidad Pedagógica Nacional de Ajusco. Es aquí donde quiero agradecer y felicitar que se abran estos espacios donde se normalice hablar de las emociones, donde se permita mostrarnos vulnerables desde los lugares de trabajo,
en lo que nos dedicamos y entrando pues ya un poco en lo que hacemos en el colectivo Ubuntu Educación para la Paz, es precisamente esto: apostar todo a las bases sólidas que antes que hablar de mediación, antes que hablar de resolución de conflictos de manera pacífica, de empatía, de resiliencia, tendríamos que voltear a ver las bases, los cimientos sólidos de esas habilidades básicas que como docentes estamos olvidando enseñar en las aulas y en las familias. Una, porque el currículum no lo marca como tal, y por otra parte, porque los docentes no contamos con estas actualizaciones. Quiero hablarles un poco sobre las habilidades sociales, que son estas conductas observables, verbales o no verbales. Tu silencio comunica, el estar frente al otro hablando y no mantener un contacto visual comunica, tu postura comunica. Las más elementales y observables de estas habilidades sociales es precisamente el contacto visual, cuando estoy manteniendo una comunicación con el otro, el saludo y la despedida, respetar turnos al hablar, incluso respetar los tiempos de participación. Son habilidades sociales básicas. También encontramos las habilidades sociales complejas, por ponerles un término. Estas habilidades requieren no únicamente que quien esté al frente del grupo de trabajo las modele, las enseñe a través del ejemplo. Exigen un análisis emocional más profundo y ahí encontramos precisamente la empatía, la escucha activa, el escuchar al otro no para responder, sino para entender, comprender lo que me quiere comunicar, su emoción a través del mensaje que me está comunicando. La comunicación asertiva estratégica, qué decir, cómo decirlo, en qué momento decirlo. Llegamos entonces a la negociación, la resolución de conflictos de manera pacífica, pero vamos escalando en esas habilidades sociales. No puedo llegar yo a exponer a mi salón de clases el término de paz, empatía, resiliencia, y que únicamente quede en el concepto si antes no me he dado a la tarea de trabajar con los padres de familia, con mis alumnos, ese concepto en lo vivencial. La retórica es el arma más letal cuando no tomamos acción. Y es conveniente que a las sociedades les mostremos en la simpleza, que no sientan estos espacios ajenos a ellos o que nos sientan como extraños. Tenemos que enseñar en la simpleza cómo se ve en el día a día ser empático, cómo se ve en el día a día en mi acción ser resiliente. Ya lo comentaban anteriormente, ¿no? Muchas personas están siendo resilientes y no lo saben. Muchas personas ya están siendo empáticas y no lo saben. Aquí quisiera pues tomar unos ejemplos sobre habilidades sociales, precisamente cuando vivimos día a día en casa, por ejemplo, ¿no? Una habilidad social básica: saludar de buenos días al despertar con quien yo viva. Una habilidad social profunda sería lograr identificar de qué estado de humor despertó, ¿no?, con la persona con la que vivo ese día. En el tráfico, mantener el contacto visual para ver que si el otro me está viendo que voy a pasar. Incluso algo tan sencillo como activar mi direccional es una habilidad social.
Yo en esta parte los invitaría a hacer una reflexión personal sobre lo que nosotros estamos abonando desde nuestras acciones para fortalecer la cultura de la paz. Las habilidades sociales no solo se aprenden en talleres, se ponen a prueba cada vez que abro los ojos, salgo a la calle, convivo con mi familia, manejo, trabajo, amo, me enojo, me canso y vuelvo a empezar, porque soy humano, porque soy imperfecto. Ubuntu significa yo soy porque nosotros somos. Gracias. Muchas gracias al maestro Óscar Hernández, gran líder también, constructor de paz. A continuación cedo el uso de la palabra a otro gran amigo, maestro, un gran ejemplo de construcción de paz, al maestro Rubén Sánchez. Por favor, maestro, si nos das unas palabras. Bienvenido. Bien, me presento ante ustedes, Rubén Sánchez Carranza. Honro a mis padres, honro a mi familia, honro al municipio de Tepoztlán, Estado de México, que les abraza de manera pacífica y fraterna, y desde aquí les dice que la paz es posible si hacemos lo posible para hacer lo posible, sumando y construyendo las posibilidades mías, de ustedes y de todos los que aquí estamos. Al Estado de Jalisco les decimos que es posible la construcción de una cultura de paz, sobre todo si se hermana con instituciones como CONAPAZ y con líderes como el maestro y amigo Irán Valdés y todos los que nos han antecedido. Ya lo decía quien me antecedió en la palabra, Ubuntu, yo soy porque nosotros somos, todos y todas en unidad, reconociendo la diversidad y el derecho de la paz y el derecho a la paz. Somos yo, tú, él, ellos, ellas, los otros, las otras, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas, los demás, las demás, todos y todas. La paz es posible si hacemos lo posible. Soy maestro en Educación para la Paz, doctor en Educación para la Paz. Tengo estudios y certificaciones en mediación escolar y en estudios de cultura de paz. Actualmente soy fundador, director del colectivo intercultural Cultura Itinerante Sin Límites y también actualmente trabajamos en la propuesta de la pedagogía de las posibilidades. Es muy importante este organismo que hoy se crea, este grupo de maestros y maestros por la paz, maestros y maestros de México, porque justamente desde nuestra experiencia trataremos de aportar desde el ámbito pedagógico, didáctico y docente a la construcción, a la capacitación de lo que es la educación y la cultura de paz y para la paz. La educación debería ser un conjunto de posibilidades que permitan el bien conocer, el bien ser, el bien hacer, el bienestar, entre paréntesis, bienestar, y el bien vivir de las personas en armonía consigo mismo, con los demás y con su entorno, es decir, que permitan una cultura de paz. Por lo tanto, la paz también es una posibilidad y a su vez es un conjunto de posibilidades que permiten el bien conocer, el bien ser,
el bien hacer, el bienestar, entre paréntesis, bienestar, y el bien vivir consigo mismo, con los demás y con su entorno, en ausencia de cualquier tipo de violencia. En esencia, eso es la cultura de paz. Debemos saber reconocer las posibilidades, identificar aquellas que están dentro o fuera de cada uno de nosotros, lograr encontrarlas, crearlas, construirlas, descubrirlas en pro de una educación para la paz. Todas ellas harán que se pueda hacer lo posible para hacer lo posible. Al igual que las posibilidades, se construyen, la educación para la paz y la cultura de paz también se construye. Por eso debemos hablar de un proceso educativo, enseñanza, aprendizaje, enseñanza, que permita enseñar a aprender y a enseñar a construir posibilidades para una educación para la paz en pro y en favor de una cultura de paz. En la pedagogía de las posibilidades, propuesta pedagógica que proponemos, se pretende favorecer la educación para la paz y la cultura de paz desde la perspectiva de las posibilidades para la paz. La posibilidad como una facultad personal o grupal de hacer algo posible. Todo aquello que en su terminación termine con hable, oíble, es posible. Las posibilidades también como escenarios existentes o construidos, porque lo que no exista habrá que construirlo, por las personas, por los sujetos, para hacer lo posible. En la pedagogía de las posibilidades establecemos 6 elementos, 3 de ellos que decimos son fundamentales y 3 trascendentales. Los elementos sustanciales de la pedagogía de las posibilidades es el reconocimiento de lo que tengo o de lo que no tengo, de lo que puedo o de lo que no puedo, de lo que quiero o de lo que no quiero. Y los aspectos trascendentales de las posibilidades son lo que elijo o no elijo, lo que decido o no decido y lo que hago o no hago. Con estos elementos hemos acuñado una palabra que, al igual que Ubuntu, que significa yo soy porque nosotros somos, en la pedagogía de las posibilidades hemos acuñado una palabra que no es en ningún dialecto, ni tiene orígenes latinos, ni mucho menos. Solamente es la unión de todas estas palabras que he mencionado anteriormente, los 3 elementos fundamentales y los 3 elementos trascendentales. Y quisiera que en este recinto y a través del canal del Congreso del Estado de Jalisco se escuche, como al igual queremos que se escuche al unísono la palabra Ubuntu. Y vamos a decirla todos: Ubuntu, soy yo porque nosotros somos. Eureka, lo encontré y nos encontramos. Lo encontré porque nos encontramos. Y esta palabra que hoy dejamos para que forme parte de la cultura de paz, Tepucua. La repetimos: Tepucua. Tengo, puedo, quiero, elijo, decido hacer la paz, porque la paz es posible si hacemos lo posible para hacerlo posible.
abrazo fraterno desde el corazón. Gracias al maestro Rubén Sánchez, que nos acompaña del Estado de México. Y bueno, quisiera saludar desde este recinto, que un invitado de honor, al rector Guillermo Gómez Mata del Centro Universitario de Tlajomulco de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, rector, por acompañarnos. Bienvenido. A continuación, cedo el uso de la palabra a una gran maestra, repito, reconocida por muchas generaciones en Jalisco, a la maestra Idolina Cosío. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Tepucua. Qué hermosa palabra que hoy estamos aprendiendo. Quienes creemos que todos los días, en cada momento, tenemos mucho que aprender porque tenemos mucho que dar a nuestros alumnos. Es estar en este espacio tan importante como es nuestro Palacio Legislativo, hablar, aprender y compartir de tantas experiencias de diferentes estados, acompañados con nuestros amigos maestros. En Jalisco tenemos alrededor de 1.500.000 maestros. Tenemos el acceso a esas familias donde buscamos que haya paz. Platicábamos, ¿por qué hablamos siempre de guerra? Si lo que tenemos que hablar los maestros es de fomentar la paz. Quizá porque la guerra vende, quizá porque el mundo camina con el comercio de la guerra. Hagamos lo propio nosotros los maestros, cambiemos esa comunicación y hagamos de verdad que la sociedad busque la paz desde dentro. El maestro no puede hacer nada, no puede cambiar si no incide en la sociedad. Yo agradezco el momento de estar aquí en el 8º Foro Global de Cultura de Paz. Creo que los maestros lo vivimos día a día, en tratar de llevarnos y de hacer ese trabajo con nuestros alumnos. Pero también no dejamos de lado que la paz ya se nos hace el día si tenemos una comunicación efectiva con nuestra pareja o con las personas con las que convivimos, y en el buenos días logramos que ese día se vuelva de verdad bueno. Si nosotros estamos bien, podemos reflejar, podemos dar ventura. Agradezco, Irán, ¿dónde estás? Muchísimas gracias por la invitación y a todos ustedes por el aprendizaje que nos llevamos hoy. Felicidades y a buscar la paz, que la paz sea con nosotros. Con permiso. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Y bueno, también quiero saludar desde este recinto al rector Héctor Pulido, rector de la Universidad Tecnológica de Jalisco. Muchas gracias, señor rector, por acompañarnos. Recientemente tuvimos la oportunidad de firmar un convenio de CONAPAS México y la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Jalisco. Un convenio que va enfocado a promover la cultura de paz, la educación para la paz, pero sobre todo trabajar en la sociedad, trabajar en las colonias, en este gran municipio de Tlajomulco. Así es que para mí es un honor cederle la palabra a la doctora Luz Adriana Vizcaíno Rodríguez de esta gran universidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Bienvenida, maestra. El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Agradezco a nombre de la Universidad Politécnica y de los y las docentes de la universidad, me permito dirigirles una reflexión.
También agradezco la introducción a todos y cada uno de ellos y para hacer el cierre me gustaría comentarles que aunque hablar de paz parece algo muy sencillo, es en realidad algo muy transformador. La paz no es solo la ausencia de conflictos, es la presencia diaria de respeto, de empatía y de entendimiento. Es un camino que se construye con acciones pequeñas, pero constantes que nacen en cada uno de nosotros. Como docentes, cada día vemos cómo una palabra amable puede cambiar la jornada de un estudiante, cómo un gesto de paciencia puede evitar un conflicto, cómo escuchar con atención puede abrir puertas que antes parecían cerradas. Es en estos actos cotidianos donde comienza la verdadera cultura de paz. Vivimos tiempos complejos, llenos de retos y diferencias, pero precisamente en la diversidad nace la oportunidad de aprender a convivir. La paz no significa pensar igual, sino ser capaces de dialogar, de respetar, de reconocer en el otro a un ser humano tan valioso como nosotros mismos. Los invito a sembrar paz desde sus hogares, sus trabajos, sus escuelas y sus comunidades. A cuidar nuestras palabras, porque construyen o destruyen. A elegir la empatía por encima del juicio. A enseñar a nuestros niños y jóvenes que la valentía no está en imponerse, sino en comprender. La paz no se decreta, se practica. Y cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de hacerla posible. Que nuestras acciones de hoy sean semillas de un mañana más justo, más amable y más humano. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso a la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que nos acompañan también aquí presentes. Felicidades. Y para el cierre de esta mesa, muy interesante, antes de la toma de protesta y pasar a la mesa de la Integradora de Paz de Universidades, quiero invitar para que nos dé un mensaje de cierre a la regidora Diana Araceli González del Ayuntamiento de Guadalajara, que es un honor tenerla en este 8º Foro Global de Cultura de Paz. Muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de dar estas palabras. Como bien dice, no venía preparada, pero la verdad es que muy enriquecedor lo que han dicho cada una y cada uno de ustedes que son los expertos. Yo voy a hablar desde mi yo. Creo que si algo deseamos todos en este mundo es paz, es sentir paz. Y lo hablo a título muy personal. Yo creo que no hay una forma de poder reconstruir el tejido social que hoy está tan dañado en nuestra sociedad y que nos está causando tanto dolor si no logramos que la gente tenga paz en sus corazones. Creo que desde ahí es de donde construimos. Como todos y todas saben, yo pertenezco al Partido Acción Nacional y no pertenezco no hablo de decir que pertenezco al Partido Nacional por algo en específico, sino porque ahí convergen mis ideales y mis principios, esos que fueron inculcados por mis padres desde que fui pequeña. Y yo creo en la vida y creo en la familia profundamente. Yo fui educada en una familia, chuecas, derechas a veces, pero al final ahí fue donde me inculcaron los principios de paz, los valores. Me enseñaron a que hay que respetar a los demás, la regla de oro, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y fue ahí donde también me inculcaron un profundo amor por la vida, porque si no existe vida, la verdad es que no existe nada. Entonces, yo quiero invitar, porque sé que en la sociedad hay muchas personas que opinamos lo mismo, que a la vida debe de defendérseles desde siempre
Y cuando hablamos de vida, hablamos de ciencia. La ciencia dice dónde comienza la vida. Y yo creo en la divinidad y lo increíblemente poderosas que nos volvemos las mujeres cuando somos madres, cuando somos dotadas de este gran don que nos regala Dios. Así que yo los invito también a que en este pensamiento de la cultura de la paz y de generar paz en los corazones de las personas, a que no perdamos nuestra divinidad con cada acto que hagamos fuera de nuestra naturaleza, fuera del llamado divino que Dios nos da todos los días. Perdemos un poco de esa divinidad y perdemos un mucho de esa paz interior, y lo que no tenemos dentro es imposible que podamos darlo hacia afuera. Entonces coincido con todos el comenzar el día dando las gracias, más que pedirle a Dios, darle las gracias porque hoy despertamos, darle las gracias por nuestra cama, porque nuestros hijos estén sanos, nuestros padres, porque tenemos comida, porque tenemos la oportunidad de estudiar, de trabajar, el gran privilegio para algunos de poder hacer cosas para los demás y por los demás, vivir con la alegría, con gratitud. Creo que nos genera muchísima paz y bueno, pues yo encantada, muchísimas gracias a mi querida tocaya, soy Diana Araceli, entonces a mi querida tocaya por la invitación y pues bueno, mi querida Idolina, siempre un gusto saludarte, a todos ustedes, felicidades, yo sé que son momentos complicados para todos en agenda, pero qué bonito que nos demos la oportunidad de estar reunidos hoy aquí y pues cuenten conmigo siempre para todo lo que tenga que ver con que podamos generar para nuestros hijos, para nuestros niños y para nosotros mismos un mundo lleno de tranquilidad, de paz, de alegría, de amor y de todo eso que nos acerca a la felicidad. Muchas gracias. Quiero también agradecer al canal del Congreso por su transmisión, también saludar a Gaceta de Paz también que nos acompaña y por supuesto al corresponsal de Washington que nos acompaña, José Ángel Aguirre, muchas gracias por acompañarnos en este 8º Foro Global. A continuación, solicito a los maestros pasen al frente, que no se retiren los que están acá arriba también, nuestros compañeros, para que sean parte también de testigos, que pasen los maestros que tomarán la protesta de maestros y maestras por la paz de esta red nacional e internacional. Por supuesto, quien va a tomar protesta como presidenta, Ari, bienvenida Araceli Plasencia, quien tomará protesta y después nos dirigirá unas palabras. Adelante. Pasamos al frente arriba, por favor. Maestro Pedro, Wilber, de la Universidad de Guadalajara, de Autlán. ¿Quiénes son? ¿Ya lo mencionó? Sí, ya. Adelante, por favor. Sí. Acércate ahí con Wilfrido, ¿me ayudas a organizar? Sí, dos filas. ¿Tú también? Oye, ¿ya no vino César, ¿verdad? César ya no vino. ¿Ya le tomo? Ya le tomo la protesta, ya no puedo parar. En la otra mesa le tomo. ¿Qué tipo ya? Me piden el protocolo del evento. Está por llegar el diputado César Madrigal Díaz, quien quiere tomar la protesta. Si esperamos un momento de 5 minutos, ¿están de acuerdo? Hacemos un receso de 5 minutos, por favor. No nos bajamos, aquí estamos arriba.
Para aventajar el evento, le cedo el uso de la palabra a Araceli Plasencia para que nos dirija unas palabras. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Agradezco a todos los maestros que el día de hoy representan no solamente Jalisco, sino México y para mí el mundo. Gracias por su compromiso, por su gran responsabilidad, porque en sus manos están todos nuestros niños, nuestros jóvenes. Es un honor el día de hoy compartir con ustedes este espacio y agradezco la dedicación, la responsabilidad y la vocación tan hermosa que tienen de estar al frente de todos nuestros jóvenes. Un saludo muy especial a mis dos amigos rectores, Guillermo Gómez Mata y el rector Héctor Pulido, que nos hacen el honor de vestir este evento. Agradecer antes que nada al diputado César Madrigal, quien nos permitió este recinto, y no olvidar a mi presidente de Comnapaz, Irán Chávez Valdés. El día de hoy agradezco a todos que estemos aquí, que dentro de su agenda nos hayamos dado un espacio para crear conciencia. Yo les compartía el día de ayer que cómo podríamos avanzar si la paz inicia a través de la conciencia. Hoy, que tomo protesta nacional como maestra y maestros por la paz, les quiero compartir que está en mí un gran compromiso, primero de escucharlos, segundo de entenderlos y tercero de hacer posible que desarrollemos habilidades, que nos capaciten, que nos escuchen. Sucede en las aulas actualmente que pues el maestro ya no se siente con autoridad. Al estar desfasado de esta realidad, si nosotros entendemos que cambió la familia, entenderemos que cambió la sociedad y por lo tanto cambió la empresa y cambió el mundo. Hoy les quiero compartir que hace falta presupuesto para capacitación en maestros. Si no podemos dignificar siquiera su momento para su desayuno, si no contamos a veces con un microondas o un refrigerador para guardar nuestro lonche. Los maestros son las personas más importantes dentro de la institución académica. Los maestros son aquella voz que guardamos en silencio en nuestros corazones de quienes nos formaron y nos forjaron. Muchas veces estamos más a salvo en la escuela que en casa. Y tienen un reto enorme, tenemos un reto enorme de poder comprender 45 almas situadas en un mismo espacio, en donde no sabemos si trabajaron resiliencia, si vienen desayunados, si están dormidos, si vienen con crisis, si tienen pensamientos suicidas nuestros niños y nuestros jóvenes. El día de hoy, con lo poco, con lo mucho que hemos estado habilitados, estamos al frente de varias almas que hoy nos claman tener contención. Nuestros jóvenes y niños necesitan límites y contención y es una manera muy hermosa de amarlos y de honrarlos. Tenemos un compromiso, no solamente de escucharlos y de mirarlos. A veces ustedes son las únicas personas durante el día quienes se interesan en esos pequeños, en esos jóvenes. El día de hoy les devuelvo la honra que se merecen. El día de hoy a todos los maestros y maestras que pareciera que están en silencio en alguna parte en donde no sabemos qué clase estén dando, les quiero compartir que gracias a ustedes y a su compromiso es que el día de hoy estamos aquí. Y no es un excelente lugar. Estamos reprobados en temas de educación, pero tampoco es nuestra culpa. Vamos a tomar con responsabilidad lo que no se ha hecho bien, con un compromiso a hacerlo excelente. No busquemos culpables, busquemos soluciones. El día de hoy que quedo al frente a nivel nacional es para mí un honor acompañarme de tantos expertos multidisciplinarios que van a acompañarme en esta formación y compromiso nacional de que los maestros estemos habilitados
Actualmente un niño nos come el mandado en el salón porque no sabemos utilizar la inteligencia artificial. Alguna gente de ChatGPT tampoco. No sabemos utilizar Nano Banana y no es señalar lo que no sabemos hacer. Nos hemos quedado rezagados en tema de academia. El tema de poder nosotros incursionar en tecnologías de la información, como bien decía aquí mi estimado Rodo. Bien, algo que les quiero compartir ya para cerrar, es que si en ti, maestro y maestra, aún habita la llama de querer ser alimento nutricio para un joven o para un niño que nos necesita, aún hay oportunidad de darle la vuelta a esta realidad que vivimos como México. El compromiso no solamente es que alguien nos capacite, el compromiso es todos los días levantar la mano para leer, para educarnos, para querer saber, para querer comprometernos. Agradezco las autoridades que el día de hoy nos acompañan, a todos ustedes, y no hace falta que tengan un título, 3 posgrados y 2 maestrías. Sí, hay que seguirnos preparando. El día de hoy desde aquí les pido a todos los maestros del mundo, no nos rindamos. Papá, mamá de familia, te necesitamos. Sabemos que con trabajo se alcanza a leer la tarea que mandan por el chat. Papá, mamá, involúcrate, te necesitamos. Gracias a todos. A continuación, le cedo el uso de la palabra al diputado que nos hizo favor de abrirnos el Congreso del Estado, al diputado César Madrigal Díaz. Gracias, diputado. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este foro, octavo foro de la cultura de la paz, celebrado aquí en el Congreso del Estado. Un honor que estén aquí maestras y maestros por la paz. Muchas felicidades a Ari por este nombramiento, a las autoridades que nos acompañan también aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Pues un gusto estar con ustedes. Esta es una parte muy importante en el foro, ya que la principal línea de trabajo de la cultura de la paz tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la labor que principalmente se haga en las escuelas por parte de maestras y maestros aquí representados. ¿Por qué? Porque esta nueva ley de cultura de la paz, que el día de hoy en la tarde varios legisladores de diversos partidos políticos vamos a firmar para que se dé el trámite legislativo, entre las principales atribuciones para fomentar esta cultura de la paz está el tema de empoderar a la Secretaría de Educación Jalisco para que podamos tener clases de cultura de la paz, para que nuestras maestras y maestros, que aquí hay varios dignos y dignas representantes, puedan impartir esta cultura en las aulas a nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, profesional. Y bueno, pues sin duda alguna es un acto muy importante en este octavo foro por la paz. Y pues sin más preámbulo me voy a permitir el tomarles protesta aquí a maestras y maestros. Y bueno, la protesta sería en los siguientes términos. Maestras, maestros de la cultura de la paz, protestan cumplir los acuerdos internacionales de cultura de la paz y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si así no lo hicieren, que la patria y la sociedad civil se lo reclame. Un fuerte aplauso aquí a maestras y maestros por la paz. Muchísimas gracias, diputado César Madrigal, por la toma de protesta. A continuación, hacemos el cierre de esta mesa para continuar con la integradora de paz de universidades y agradecemos a los maestros y felicidades a la presidenta Araceli Plasencia. Muchas felicidades. Y por supuesto a todos sus integrantes. Felicidades. 5 minutos y continuamos con la siguiente mesa. La maestra Nelly Chavarría de Chihuahua, presidenta de la Mesa Internacional de Educación para la Paz, y nos hace favor de acercarse para continuar con el programa del octavo Foro Global de Cultura de Paz. Gracias.